del mismo sexo. Para ellos, aquí hay un tema esencial, que es por qué la sociedad insiste en crear una institución especial para ellos que soterra, argumentan, una discriminación contra los homosexuales. Vamos a hablar de este tema con Mario Desbordes, que es secretario general de Renovación Nacional. Mario, gracias por acompañarnos en esta edición de Asuntos Pendientes. Gracias, Aníbal. Y también está Luis Larraín, ingeniero, ex asesor de las Express. Él participó en la campaña de Sebastián Piñera, en la campaña en la franja, como, bueno, rostro gay, que ya es una manera bien sesgada de mencionarte. Pero, bueno, queremos hablar contigo, con Luis, con Mario, sobre este que es un tema que ha ido cobrando, es bien relevante, ¿eh? Partió como un tema, yo diría, casi del margen de la agenda pública, y hoy día yo diría que está en el centro del debate público. Sí, pero la promesa de campaña. Ustedes estuvieron reunidos hace poco. Sí. ¿Sacaron algo en limpio? Por supuesto que sí. Bueno, Luis fue a conversar con Renovación Nacional, en la persona del secretario general, su punto de vista, lo que él solicita. Nosotros como partido somos un partido que en este tema hemos dejado libertad de acción a nuestros parlamentarios, porque entendemos que es un tema valórico y de conciencia, y por lo tanto es importante escuchar a todas las personas que quieran conversar con nosotros. Hace unos meses atrás también conversé con Rolando Jiménez en la sede del partido, el presidente del Móvil, con el que vimos este y otros temas más, así que Renovación Nacional en eso trata de tener apertura, de conversar, de dialogar para sacar, ¿cierto?, de eso lo mejor. Pero el titular que le sacaron al señor Desbordes es que finalmente el matrimonio es siempre entre un hombre y una mujer. Conversamos. Ese fue uno de los titulares, hubo varios otros, pero claro, cada medio saca el titular que encuentra más polémico. Porque efectivamente la postura en el partido, en eso sí hay consenso, es que el matrimonio, desde el punto de vista de Renovación Nacional, es entre un hombre y una mujer. Y por eso en nuestro partido lo que se discute hoy día es si se aprueba o no unión civil, qué tipo de unión civil, si es que se espera cierto proyecto del gobierno, si es que se aprueba el proyecto que mandó Andrés Alamán cuando era senador. Pero respecto al matrimonio, en eso sí hay consenso, y tenemos consenso con los socios de la UDI. Es que eso, Luis, significa, visto de otra manera, que podría ser un titular no al matrimonio gay. Sí, podría. Exactamente, sí, es que no es ninguna novedad, porque siempre lo han manifestado así. Y así está nuestro programa de gobierno, y es lo que planteó el presidente varias veces, el presidente Piñera. A ver, no está concordante con eso. Yo estoy seguro que están equivocados y que en 20 años más van a reconocer su error, pero por ahora, bueno, démosle con la unión civil. No están dadas las condiciones hoy día, es uno de los argumentos que se usa. O sea, uno podría decir que en unos años más podrán estar dadas las condiciones sociales. Para mí sí están dadas. Y si tú miras encuestas, ya estamos en el 50%, hace pocos años estamos en el 10%, yo no me cabe ninguna duda que en 5 años más vamos a estar en el 80%. ¿Es un problema del mundo político? Sí, es un problema de renovación, de la renovación del padrón, por ejemplo, que hay estos 4 millones de personas que no votan, y que si se aprueba el voto voluntario, yo estoy seguro que van a cambiar los políticos. ¿Cuál fue la promesa de campaña? Porque aquí yo tengo el programa de gobierno. Sí. El programa de gobierno dice: nuestro objetivo será fortalecer la familia y el matrimonio, que por esencia es la unión de un hombre y una mujer que se complementan para formar un hogar. Y después dice: también nos ocuparemos de los 2 millones de chilenas y chilenos que conviven en pareja sin estar casados. Por ello protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impide ese acceso y las discriminaciones existentes, de forma de construir una sociedad inclusiva y acogedora, y no excluyente y castigadora. Así es, ese es el programa. Y eso es lo que nosotros le pedimos a nuestro gobierno que cumplamos, y en eso estamos de acuerdo también con el presidente. Lo que pasa es que eso es bastante genérico, porque uno podría decir, bueno, a partir de este párrafo uno podría implementar una serie de iniciativas. Pro familia muchas, y el presidente Piñera, cuando estaba en campaña, yo lo acompañé por todo Chile, así que sé lo que planteó en casi todos sus puntos de prensa. Fue categórico en el sentido de anunciar un proyecto que fuera en el sentido de regularizar las uniones de hecho, homosexuales y heterosexuales. Y también señaló varias veces que insistían que el matrimonio era una institución entre un hombre y una mujer, y eso también lo ha dicho desde que asumió en el gobierno. Entonces, creo que ha habido en eso una claridad desde el inicio. El tema de discusión en la sociedad es matrimonio o no, pero en el gobierno yo sé que la discusión es otra. La discusión es unión civil o no. Y ahí está la pelea ahora entre la UDI y algunos de RN, los más liberales, los más conservadores. Y cuando dice unión civil, ¿qué característica tendría que ser, por ejemplo, ante registro civil? Sí, yo diría que ese es el punto central de la discusión hoy en día. Los más conservadores quieren que no pase por el registro civil, porque consideran que eso ya es legitimarlo demasiado, es casi que promoverlo, algo que no es deseable. Es el argumento de algunos, y el argumento de otros, que es el argumento más libertario, es que el Estado no tiene por qué meterse en los asuntos de la vida privada.
Pero el punto de vista de los gays y de la gente que es más liberal es que ya existe una institución que incluye a algunos y otros no, y la verdad es que es una falta de igualdad y una discriminación que acoja a algunos y a otros lo excluya. Luis, cuando tú participaste en la franja de Sebastián Piñera, ¿conversaste con él sobre este tema en específico? No. ¿Y qué sentiste tú que implicaba tu participación en la franja, en términos de una eventual promesa? Lo que pasa es que fue súper claro. La franja salió un mes después de que Alamanda y Chadwick hicieron esa conferencia de prensa en la que anunciaban este proyecto de ABC. Y por eso se incluyó la escena. No había otro proyecto ni otra idea dando vueltas. Entonces, a pesar de que no fue explícito así, para mí la participación en la franja era evidentemente una señal de que se iba a impulsar el ABC. No había otra posibilidad, no había otras opciones dando vueltas. Ahora, comentaba yo que apareció una columna de Harald Bayer, llamó la atención porque la verdad es que es bien decididora. Y en el fondo, señor Desbordes, le pregunto a usted como político, ¿por qué cae la clase política en este eufemismo de hablar de regular las uniones de hecho, relaciones patrimoniales, etcétera, de los convivientes? Porque lo que estipulan los autores, que también lo escribió con Álvaro Fischer, es que los convivientes, si quisieran tener todo regulado, todo en orden, la parte patrimonial, la hereditaria, la ISAPRE, etcétera, se podrían casar, porque mal que mal hay divorcio hoy día. No nos resultó, nos divorciamos. Bueno, el ABC, en el fondo, lo que dicen ellos, es estrictamente para los homosexuales. ABC, pues te dicen, ¿para qué vamos a legislar a las uniones de hechos si ellos se podrían casar si quisieran? El proyecto de Andrés claramente señala que no puede acudirse a la ABC si uno no tiene un vínculo matrimonial disuelto. Por lo tanto, tampoco le sirve a este que se separó, que no ha logrado el divorcio y que está conviviendo con su pareja por mucho que lleve mucho tiempo. Nosotros no consideramos que es un eufemismo cuando hablamos de las uniones de hecho, porque existen las uniones de hecho. 2 millones de personas están en esa situación. También creemos que hay personas que estando, unidos solo de hecho, no tienen intención de contraer matrimonio, pero si uno les ofrece una alternativa intermedia que colabore o que ayude a solucionar temas patrimoniales, de salud, etcétera, estarían dispuestos a acogerse. Y por último, también existen las parejas del mismo sexo que no pueden hoy día contraer matrimonio, están conviviendo, que en mi humilde opinión tienen todo el derecho a hacerlo y eso lo respetamos, y para ellas también existe esta propuesta de regular las uniones civiles. Claro, lo que pasa es que estos autores lo dicen bastante bien. Esto sería una especie de matrimonio de segunda categoría, pues. Mira, no te cases en primera. No estamos de acuerdo con Harald Bayer, ese es el tema. Pero a lo mejor mucha gente sí. El matrimonio de segunda categoría. No te cases oficialmente, pero te hacemos este acuerdo que es una especie de vínculo que te regula ciertas cosas. Y eso es lo que uno no entiende. ¿Cómo se estaría habilitando un matrimonio de segunda categoría en un gobierno que se dice pro familia? No, porque no estamos de acuerdo que sea un matrimonio de segunda categoría. Si nosotros supusiéramos que el acuerdo al que se llegue, digamos, en el proyecto, porque no conozco el proyecto del presidente Piñera todavía, que el proyecto que se envía de unión civil es un matrimonio primera o segunda categoría, no estamos de acuerdo, porque el matrimonio ya está en el Código Civil, el Código Civil lo describe y en esa descripción nosotros concordamos. Entonces, lo que pretendemos es que se regulen las uniones de hecho, no que se cree otro tipo de matrimonio. Si se entendiera que se va a crear otro tipo de matrimonio, no va a contar con los votos de nuestro sector. Nosotros sí estamos por regular las uniones de hecho, que es distinto. ¿Cuánto pesa en esta posición la iglesia? Las iglesias, la iglesia católica, también los protestantes que se oponen muchísimo al matrimonio entre parejas los protestantes evangélicos que se oponen. ¿Cuánto pesa, y digo yo en un estado laico, la opinión de la religión como regulador, bueno, de algo que no tiene nada que ver con la religión, con el pensamiento laico? O sea, la república, o sea, las religiones podrían incluso no existir y la república persistiría. Bueno, en el papel, en la teoría no pesa nada, pero en la práctica todos sabemos que pesa mucho. Hoy día tuve una conversación con parlamentarios de la UDI en que empezaba a tirar sus argumentos de que la procreación, que es como el típico, es como el argumento más recurrente al final, de que unos procrean y los otros no. Pero yo siento que siempre tienen ese argumento y yo tengo la sensación de que hay una razón de guata que buscan un poco, de guata y de fe, las dos cosas, que buscan un poco camuflarla con estos argumentos racionales de la procreación y cosas darwinianas y cosas legislativas. Pero yo le pregunté, ¿pero existe algún no católico que tenga la misma postura que tú? Porque ellos siempre dicen, oye, pero esto no tiene nada que ver con la religión, nada que ver con la iglesia, pero... Entonces yo le dije, ¿existe algún no católico que piense lo mismo? No, en verdad no.
Oye, interesante tu punto, me dijo. Así que yo creo que el debate no es tan sincero, porque ellos dicen que no tiene nada que ver la iglesia, pero sí tiene que ver la iglesia totalmente. En un país donde no existiera la iglesia, ya habría matrimonio entre personas del mismo sexo hace mucho rato. Yo divido la respuesta en dos partes. Primero, las iglesias tienen todo el derecho a plantear su opinión. Pero no, eso, sí, todo el derecho a plantear, pero no pero a ver, no, pero es que hay una cosa. Uno puede creer en cualquier cosa. En cualquier cosa. Y no creer. O sea, yo puedo creer que la divinidad se expresa. Yo siempre pongo el ejemplo de la ampolleta de 60 watts. Yo puedo creer y armar una religión en torno a la divinización de ese milagro, que no es un milagro, algo físico, eléctrico, que es esa luminosidad, por así decirlo. Pero no puedo, desde esa superstición, las religiones son, al final, supersticiones, cosas improbadas. Eso es la religión, ¿no es cierto? Pero no se puede... Yo creo que no, pero por eso sí me da un segundo para opinar también. Pero no se puede desde ahí imponerle una manera de vivir al resto de la gente. Es que tú estás tomando uno de los dos puntos de vista que te quiero plantear. Uno, las iglesias tienen todo el derecho del mundo a poner su opinión. Y por eso yo rechazo tajantemente las opiniones críticas que ha habido, sobre todo contra Monseñor Esati, por haber planteado un punto de vista. Eso no me parece correcto porque es la misma intolerancia que se produce hacia el otro lado. Eso no es aceptable. Y en segundo lugar, y el otro punto de vista para lo que tú me estás planteando, o la otra arista, ¿cierto?, de esto, es que cuando te eligen parlamentario, te eligen en función de lo que tú representas, lo que tú piensas, lo que tú planteas. Y al presidente lo eligen en función del programa de gobierno probablemente, pero sobre todo lo que él está representando. Cuando te eligen a un diputado católico, evangélico, que se ha planteado con ciertos puntos de vista valóricos, ¿cierto?, con una estructura axiológica más o menos clara, la gente sabe qué es lo que está planteando y por lo tanto uno actúa en consecuencia. No puede... la fe tiene que ver con la forma en que esa persona va a votar, probablemente, y es absolutamente normal. ¿Qué está representando el presidente Piñera, según usted? El programa de gobierno. El programa de gobierno dice lo que estamos proponiendo. ¿Pero una religión también? El presidente Piñera, cuando hizo la campaña y en su programa de gobierno está señalando y ha reiterado muchas veces, por ejemplo, el agradecer a Dios, y eso te da a entender, ¿cierto?, a partir de qué hace él su gobierno. Pero eso es otra historia. El presidente Piñera hizo un programa de gobierno y lo eligieron en ese programa, y ese programa no habla de matrimonio homosexual, sacó un 51% de los votos, él tiene que cumplir el programa y por lo tanto yo no veo la contradicción en que él avance en esto y que haya un grupo de gente que hoy día esté planteando que el matrimonio es algo entre un hombre y una mujer, es algo retrógrado, algo que ya no corresponde, ¿cierto?, defender, porque, bueno, son opiniones distintas que yo las respeto. Respétennos las nuestras también y nosotros tenemos que cumplir el programa de gobierno. Sí, pero Mario, a ver, dos cosas. Está bien, todos tienen derecho a opinar, pero no se puede desde la religión tampoco tratar de imponer algo, porque teóricamente la religión expresaría lo correcto moralmente. Eso también es muy discutible. O sea, es una opinión más. Sí, pero los parlamentarios, las autoridades, cuando son electas, si yo elijo un parlamentario comunista que me dice que es ateo, que está proponiendo determinadas cosas, sé lo que estoy comprando. Cuando elijo a una persona de la democracia cristiana que se define como partido cristiano, de inspiración cristiana, sé lo que significa eso. Detrás de hablar de inspiración cristiana hay un contenido, si no es solo una palabra. Claro, pero... Lo mismo respecto a nuestros partidos. Por lo tanto, la persona, el parlamentario, hace su pega en función de lo que él representa, de lo que él es. ¿Y no será esto lo que tú estás señalando, la muestra de la poca representatividad de la clase política? Vale decir, la clase política durante años se negó al divorcio y la mayoría del país estaba a favor del divorcio. Y claro, porque la manera como llegan los representantes políticos al Parlamento está muy distorsionada. Las cúpulas lo eligen. Sí, pregúntale a las regiones, pues, Mario. Estamos yendo a otro punto. Es otro punto, pero muy relevante. Sí. A la gente de regiones se le imponen los candidatos del poder central, ¿o no? No, en mi partido por lo menos no. Nosotros respetamos lo que nos pide nuestra gente en las bases. Mario, tu presidente, Carlos Larraín, hoy día senador por Valdivia designado. Pero es el reemplazo de una persona que dejó el cargo, que es distinto. Y esa ley la ¿Y la gente de Valdivia quién quería? ¿A Carlos Larraín? La gente de Renovación Nacional de Valdivia, fíjate que mayoritariamente sí. Porque se le consultó a la gente de Valdivia. Conversamos feliz de ese tema, yo creo que es bueno. La gente de Valdivia, la gente de Osorno, la gran mayoría de nuestros dirigentes de la zona, y voy a entrar en un tema que no tiene nada que ver, pero había tantos candidatos allá y ninguno reunía consenso y había tanta discusión entre todos, los de Osorno vetando a los de Valdivia, los de Valdivia a los de Osorno, los de la Unión a los de Valdivia y a los de Osorno, que al final efectivamente hubo un consenso en torno a Carlos Larraín, que de verdad, créanlo o no,
no quería asumir el cargo, no le interesaba, no es una persona que tuviera ganas de estarse paseando por el Senado ni asumiendo cargos de ese tipo, pero bueno. Pero Perfecto. Cerramos el paréntesis. Remitiéndonos al tema de lo que usted habla de la representatividad, lo que representa un candidato, en este caso sería el presidencial, y el matrimonio homosexual. ¿Cuál es finalmente entonces el fundamento o en qué se apoya el presidente para confeccionar su programa y prometer lo que promete, para decir que no puede haber matrimonio entre un hombre y un hombre, por ejemplo? Esa pregunta la contestamos después de la pausa.